Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al video ampliatorio de clasificación de la resistencia. De más está decir que esta es una de las tantas posibles maneras de clasificar a la resistencia. Ustedes probablemente a lo largo de la carrera hayan escuchado otras clasificaciones, aeróbica o anaeróbica, local, regional y general, en fin. Esta es una que a los efectos didácticos me parece la más práctica y la más simple, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que todavía nos falta recorrer en este sentido y que está relacionado con la planificación del entrenamiento, ¿sí? Esta clasificación es la que utiliza Sintel y Navarro, pero como ya les digo, existen otras clasificaciones de la resistencia. En primer lugar, entender los dos grandes grupos, lo que serían las resistencias de base por un lado y las resistencias específicas por el otro. Son dos maneras distintas de entender y comprender a la resistencia. En el caso de las resistencias de base, que tenemos la de base 1, 2 y 3, que ahora las vamos a definir, son resistencias que se van a poder aplicar a prácticamente todos los deportes, excepto aquellos deportes cíclicos, ¿sí? Es decir, es un tipo de resistencia que yo puedo aplicar a muchos deportes o a muchas situaciones, que ya, insisto, las vamos a ver de manera mucho más específica, mientras que, por ejemplo, en el caso del otro grupo de clasificación de resistencia, que son las resistencias específicas, son resistencias que solamente se aplican a deportes de carácter cíclico, ¿sí? Hablamos de pruebas de atletismo, natación, ciclismo, etc. Vamos a ir viendo un poquito más en detalle cada una de ellas, como para que se pueda entender mejor esta introducción. Vamos a comenzar con las resistencias de base. En este caso tenemos tres: resistencia de base 1, resistencia de base 2 y resistencia de base 3. Por sus características, tal vez la de base 1 y la de base 3 sean las que más vamos a utilizar. No obstante, vamos a detallar las tres. En el caso de la resistencia de base 1, estamos hablando de un tipo de resistencia que es propia de deportes que no son específicos de resistencia. Pudiera ser, por ejemplo, que un nadador salga a andar en bicicleta o que un ciclista salga a trotar. Es decir, no es una resistencia de carácter específico, ¿sí? Es un tipo de resistencia que busca más bien un estado saludable, ¿sí? Crear, entre comillas, lo que nosotros a veces decimos o nos referimos como base aeróbica, ¿sí? Es un entrenamiento obviamente de baja o de media intensidad, por eso es un tipo de resistencia que solemos utilizar en personas sedentarias, en adultos mayores, o por ejemplo cuando estamos haciendo algún tipo de trabajo regenerativo. Y como bien les indicaba antes, los ejercicios son independientes de la actividad deportiva porque se trata de un tipo de resistencia que no es específica de la prueba, ¿sí? Vamos a avanzar, vamos a pasar a la resistencia de base 2. La resistencia de base 2 tiene como objetivo crear una adaptación general del organismo, pero en este caso sí para los deportes de resistencia específica. Es decir, en el caso de la resistencia de base 1, a nosotros nos importaba crear una base aeróbica. En el caso de la resistencia de base 2, nos interesa generar esta adaptación, pero para deportes que sí ya son específicos de resistencia, ¿sí? Por eso y por el mismo motivo, los ejercicios van a tener un carácter específico. Y obviamente la intensidad ya va a ser mucho más alta, se habla de una intensidad submáxima, es decir, una intensidad que casi roza el máximo. Bien. Y finalmente tenemos la resistencia de base 3, también conocida como resistencia cíclica, ¿sí? Porque justamente se emplea en deportes colectivos o deportes de combate, es decir, todos los deportes de conjunto, fútbol, rugby, handball, hockey, ¿sí? Son deportes de resistencia de base 3. A su vez, todos los deportes de combate, judo, kickboxing, ¿sí? Este carácter acíclico que tiene el deporte hace que yo pueda categorizarlos como de resistencia de base 3, justamente porque existe una alternancia entre los diferentes sistemas energéticos, dado la alternancia de las intensidades de entrenamiento,
¿sí? Ahí ves como que vamos de alguna manera englobando los dos últimos puntos. Muy bien. Hasta acá entonces hablamos de todas las resistencias de base. La de base 1 que buscaba crear un estado saludable sin ser de carácter específico y de una intensidad relativamente baja. Hablamos de la resistencia de base 2 que sí ya era específica de los deportes de resistencia, ¿sí? Y buscaba crear una base aeróbica para esos deportes. Y finalmente la resistencia de base 3 que es específica de los deportes de conjunto y de combate. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Después de última ustedes pueden volver a ver el video. Vamos a pasar entonces ahora sí a las resistencias específicas, las cuales habíamos dicho eran resistencias directamente relacionadas con pruebas cíclicas, ¿sí? Atletismo, natación, ciclismo. Bien. Acá hay un punto clave que tiene que ver con la imposibilidad de utilizar o de relacionar las resistencias específicas con los deportes de conjunto o los deportes de combate, ¿sí? Justamente la resistencia específica, al basarse en un deporte cíclico, suele trabajar en zonas, o por lo menos sin la alternancia de sistemas energéticos, algo que sí sucede en los deportes de conjunto o deportes de combate. Por lo tanto, las resistencias específicas no nos sirven para categorizar a los deportes de conjunto de combate. Y otro dato importante que nos va a servir para poder estudiarlas es que se clasifican en función de su duración. Esto ya lo vamos a ver en el próximo cuadro, ¿sí? Bien. Tenemos 6 resistencias, ¿sí? Específicas: corta y media duración, larga duración 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Como ven, todos los términos hacen referencia a una duración. Vamos a ver una comparativa, porque en realidad lo que tenemos que entender, ¿sí?, de las resistencias específicas es más bien la relación que existe entre ellas. Si nos detenemos a estudiar cada una de manera aislada, nos va a resultar mucho más difícil, o por lo menos más complejo, y sería mucho más simple si nosotros atendemos a las relaciones que hay entre cada una de ellas. Acá en el cuadro podemos ver de corta y de media, de larga 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y cuáles son los parámetros que vamos a comparar, es decir, la duración, la frecuencia cardíaca, el porcentaje de VO2 max, la vida energética del sustrato y obviamente algún ejemplo con respecto al atletismo como para que lo pudiéramos ver. Vamos a ver qué pasa con la duración. Este quizás sea el dato o el único dato que ustedes tengan que aprenderse de memoria, ¿sí?, para poder después hacer una clasificación de una prueba determinada. Si hablamos en términos de duración, estas son las duraciones que están estipuladas en la bibliografía para cada uno de estos tipos de resistencia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la resistencia de corta duración, hablamos de pruebas que vayan entre los 30 segundos y los 2 minutos. Recuerden que 30 segundos es nuestro límite para el campo de la velocidad. Todo lo que esté antes de los 30 segundos nosotros lo vamos a considerar como parte del área de la velocidad, ¿sí?, no de la resistencia. Para nosotros la resistencia comienza a partir de los 30 segundos y la de corta duración es hasta los 2 minutos. Pruebas de resistencia de media duración de 2 a 10 minutos. Pruebas de larga duración 1 de 10 a 35 minutos, pruebas de larga duración 2 de 35 a 90 minutos, pruebas de larga duración 3 de 90 minutos a 6 horas y todas aquellas pruebas que duren más de 6 horas las vamos a considerar pruebas de resistencia de larga duración 4. Hasta acá muy bien, esto es simple, es solamente recordar los tiempos límites de cada una. Vamos a ver qué pasa con el comportamiento de la frecuencia cardíaca como para poder entender esta cuestión que yo les hablaba acerca de la relación, ¿sí? Fíjense lo que va a pasar con la frecuencia cardíaca. Como ustedes pueden ver, la frecuencia cardíaca va en descenso. Acá, como yo les señalaba anteriormente, no es importante el valor en sí, sino lo importante es entender el comportamiento que va teniendo la frecuencia cardíaca. A medida que la duración aumenta, la frecuencia cardíaca baja, ¿sí? Y esto tiene sentido porque si la duración está aumentando quiere decir que la intensidad está disminuyendo. Por lo tanto, la exigencia a nivel de gasto cardíaco es menor. De hecho,
Como podemos ver, con el porcentaje de VO2 max sucede algo similar, ¿sí? Quizá al principio, por cuestiones que después las podemos conversar, es más o menos igual, pero podemos observar una tendencia descendente a medida que nos vamos a la larga duración. Y esto obviamente tiene mucho sentido. No es importante que ustedes conozcan cada uno de estos valores, porque además estos valores son valores teóricos y son valores orientativos, ¿sí? Lo que sí es importante es entender el comportamiento de estos valores, tanto cuando voy hacia la derecha o tanto cuando voy hacia la izquierda. Fíjense qué pasa, por ejemplo, con la vía energética, ¿sí? Cómo vamos de lo anaeróbico hasta algo que es cada vez más aeróbico, hasta ser totalmente aeróbico, donde obviamente la intensidad es muchísimo más baja. Vamos a ver lo que pasa con el sustrato energético. Como ustedes pueden ver, al principio yo tengo una utilización de los sustratos de energía que brindan disponibilidad mucho más rápido, ¿sí? A medida que yo voy avanzando en la duración de la prueba, voy necesitando cada vez de sistemas de provisión energético que brinden mayor cantidad de energía. Obviamente son los sistemas que tardan más, pero como la prueba es de menor intensidad, a mí no me preocupa la tasa de entrega de energía, porque yo no voy a una intensidad muy alta durante la carrera. Fíjense que, por ejemplo, ya en larga duración 1 yo voy a ir a tomar energía de glucógeno, ya en larga duración 3 ya no me alcanza con la glucosa y glucógeno, sino que además tengo que ir a las grasas, o específicamente a los ácidos grasos libres, y ya cuando la prueba es de muy larga duración, ya absolutamente gasto todo lo que tengo, ¿sí? Me quedo prácticamente sin sustrato energético y tengo que ir a la unidad estructural de la fibra, que es la proteína. Si nosotros esto lo quisiéramos ver con un ejemplo, podríamos tener este ejemplo, ¿sí? Si yo recibo, por ejemplo, un corredor de 400 metros, cuya prueba se cubre en 56 segundos, yo ya sé que ese deportista es un deportista de corta duración. Si yo recibo un corredor de 1500 metros cuya prueba o cuya marca es de 3 minutos 26 segundos, yo ya sé que esto es resistencia de duración media, ¿sí? Lo mismo en el caso del corredor de 5000, 18-25 es larga duración 1, ¿sí? 10.000 metros, 45-56, larga duración 2, maratón de 42 kilómetros, 3 horas 28, larga duración 3, y finalmente puse un ejemplo del Ironman, pero obviamente tenemos un montón de ejemplos más, ¿sí? De pruebas de tipo ultramaratón o ultrarunning, donde superar las 6 horas es algo de hecho bastante común. Y por ejemplo acá tenemos una prueba de 16 horas, donde ya obviamente, además de todo esto, seguramente aparezca ayuda externa con respecto al sustrato energético, porque si no sería imposible sostener la prueba. Entonces, para ir redondeando este tema, que es un poquito extenso y la verdad es que no me quiero ir demasiado, recuerden, lo importante en este caso es entender las relaciones que se dan entre los diferentes tipos de resistencia específicas. No es importante el valor, salvo el valor de la duración, que es el que me da la clasificación en sí. Pero el resto de los valores no es importante. Sí es importante entender que un trabajo de larga duración 1 evidentemente va a ser menos intenso que un trabajo de corta duración, ¿sí? Finalmente, como para ya ir cerrando el video, quiero retomar un poquito algo de lo que veníamos hablando en la clase pasada, de umbral anaeróbico y consumo máximo de oxígeno. Recuerden que habíamos dicho que a nivel teórico nosotros podíamos establecer un límite entre los 10 minutos, en términos de que era más importante el consumo de oxígeno, y más allá de los 10 minutos en términos que era más importante el umbral anaeróbico. Por lo tanto, en esta frontera que nosotros tenemos acá entre la resistencia de media duración y la resistencia de larga duración 1, es donde podríamos tener el consumo máximo de oxígeno y el umbral anaeróbico. Dicho en otras palabras, en aquellas pruebas de resistencia de corta duración o resistencia de media duración, el consumo de oxígeno
o la VAM van a ser valores más importantes que el umbral anaeróbico. Es decir, que para ese deportista es más importante la velocidad de zona 5, ¿sí? Porque no le importa por la duración de la prueba qué pase con el lactato, mientras que a partir de acá, en las pruebas de larga duración 1, 2, 3 y 4, va a ser más importante el valor de umbral, porque a él le va a importar ir lo más rápido que pueda, pero manteniendo el lactato a raya. Por lo tanto, acá va a ser más importante la velocidad de zona 4. ¿Sí? Entonces, síntesis. Corta y media, consumo máximo de oxígeno, velocidad de zona 5, resistencia larga 1, 2, 3 y 4, velocidad de umbral anaeróbico, zona 4. ¿Sí? Como para tener una referencia con respecto a, recuerden siempre, deportes o disciplinas o pruebas de carácter cíclico, no deporte de conjunto. ¿Sí? Bien. Hasta acá llegamos por hoy. Después nos estamos viendo en la clase, antes o después, según cuando vean este video. Y les mando un abrazo grande y cuídense todos.